Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes y vamos a seguir adelante en este fascinante estudio del libro de Romanos. Ahora me toca ver con ustedes el capítulo 7 de este libro fantástico, libro de Romanos. Vamos a darle un poco de lectura al versículo 1, al 8, al 6, para poder entrar en contexto, ¿sale? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Bendícenos, Padre, en esta hora y gracias, Padre, por amarnos. Gracias por bendecirnos, gracias por liberarnos de la ley, de esa ley, Padre, que cargaba nuestra espalda con una carga que jamás podríamos llevar, ni cumplir, ni llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. Pero gracias damos por la muerte de Cristo, pero también por su resurrección, porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos en Él. Y ahora somos libres de esa ley que tanto nos condenaba, de esa ley que tanto nos acusaba, de esa ley que jamás hubiésemos podido llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. Y una y otra vez tú nos recuerdas que a través de nuestro esfuerzo, Padre, nada no podremos hacer y no llegaríamos a ningún lugar. Bendice este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Danos concentración, quita toda perturbación. Te pedimos, Señor, que podamos estar serenos, tranquilos, escuchando tu voz. Háblanos, Espíritu Santo. Necesitamos escuchar tu voz. Queremos despojarnos de todo aquello, Padre, que nos atormenta, de todo aquello que nos preocupa, de todo aquello, Padre, que hemos hecho mal, inclusive a lo largo de todos estos años de nuestra vida, porque ahora somos libres a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo te damos gracias en su nombre, te damos gracias porque nos escuchas y porque ahora, Padre, nuestra vida es diferente, nuestra fe tiene otro punto de vista diferente y tú nos has quitado una pesada carga de nuestras espaldas. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén. Bueno, quiero que recordemos un poquitito lo que hemos estudiado y lo que hemos visto hasta ahora. Es rápido, solamente vamos a ver que
muchas personas, cuando se estuvo haciendo la traducción de la Biblia, pensaron que este capítulo 7 era un capítulo más o menos superficial, y yo no entiendo por qué llegaron a pensar de esta manera. Y, y muchos decían que este capítulo 7 debería estar en el centro entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Tampoco lo entiendo, porque yo creo que si ya hablamos en el capítulo 6 que hemos sido muertos al pecado, ahora en el 7 vamos a entender cómo es que somos liberados de la ley. Era importantísimo entender que somos muertos al pecado, como dice ahí un subtítulo en el capítulo 6. Pero es súper importante también para poder completar toda la idea de lo que Dios quiere decirnos. También es importante que entendamos cómo soy liberado de esa ley, de aquello que me condena, de aquello que me arrastra hacia una condenación. Pero no nada más esto, sino que también cuando soy libre de la ley, se me quita de mi espalda una carga pesadísima de la cual no podemos llevar todos los días de nuestra vida. Entonces Cristo aparece para hacernos libres también de esa ley, de eso que era dificilísimo y más bien no difícil, imposible de cumplir. Ahora, en el capítulo 6, Pablo nos dice cómo debemos de liberarnos del pecado. Pero el 7 enseña que la liberación del pecado no es nada más suficiente. Pues requerimos conocer también la liberación de la ley. Eso es importantísimo, que tú y yo entendamos por qué. No nada más cómo nos liberamos de la ley, sino por qué es importante que seamos libres de esa ley. Todos queremos ser liberados del pecado, pero ¿cómo somos libres o cómo seremos liberados de esa ley? Es increíble pensar que hoy en día hay cristianos que todavía están sujetos a una ley. Hace nada más ni nada menos, hace unos un par de semanas, fui a saludar a un querido amigo y ahora me dice que él está guardando los sábados. Está haciendo el día de reposo. Él es cristiano. No es judío, pero ahora según él, un judío mesiánico le enseñó que hay que guardar el sábado, hay que hacer un sábado de reposo. Entonces ya no trabaja él, los sábados ya no los trabaja. Él tiene su negocio particular y ahora ya no trabaja los sábados. Desde el viernes empiezan a preparar el Shabbat y todo el sábado lo guardan. Y tuvimos un encuentro ahí de ideas, pero sobre todo yo le decía a él que cómo era posible que una vez que Cristo nos hizo libres, él insistía en volverse un esclavo de la ley. Sinceramente, hasta el día de hoy no lo alcanzo a entender cómo es que él, en su humana naturaleza, intenta agradar a Dios guardando el sábado como día de reposo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Es absurdo querer hacer semejante cosa para querer agradar a Dios. Tan absurdo es también irme de rodillas hacia un lugar, hacia alguna catedral, hacia algún monumento, para castigarme, para lacerarme, para hacerme daño, para agradar a Dios según esto. Es un absurdo. Ahora vamos a ver a la luz de las Escrituras que todo nuestro esfuerzo no sirve de nada para agradar a Dios. Esto es algo tremendo, porque aún en nuestras iglesias tú puedes conocer a alguien que esté viviendo algo semejante y que esté viviendo todos los días de su vida pensando qué hacer y qué no hacer para agradar a Dios. Pero vamos a entrar en detalle más adelante. Ahora,
También requerimos saber qué es la ley y cuál es el valor que le estamos dando a la ley. Por ejemplo, en Romanos, ahora vamos a tratar de meternos al tema un poquitito y requiero entonces tocar 2 o 3 versículos que nos van a ayudar a entender por qué es imposible que nosotros podamos agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 7, en el versículo 5, nos menciona de algo. Fíjense bien. Dice, porque mientras estábamos en la carne, aquí se está mencionando la palabra carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Este es el capítulo 7, el verso 5. Ahora el verso 14 dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Otra vez está mencionando la carne y además dice, soy vendido al pecado. En el verso, por ejemplo, 18, ahí mismo donde estamos, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿qué nos está tratando de decir el apóstol Pablo aquí? Cuando encontramos en estos versículos una palabra clave, que es la palabra carne, nos está tratando de decir que mientras vivamos en nuestra carne como seres humanos, vaya, es imposible que podamos guardar un mandamiento, un decreto o un estatuto de parte de Dios, porque al final de cuentas seguimos siendo carne y como tal no podemos. Es imposible, es una labor imposible el tratar como cristianos que vivimos en la carne. Dice ahí el verso 14, es una afirmación tremenda, dice el apóstol, mas yo soy carnal, y luego dice, vendido al pecado. ¡Wow! Qué tremendo es que el apóstol Pablo pueda decir estas cosas. Yo estoy seguro que vamos a tocar cosas y algunos puntos que pueden hacernos pensar algo, y eso me gusta. La verdad es que me gusta que pensemos las escrituras y la verdad es que me gusta que no nos conformemos a lo que nada más estamos leyendo renglón tras renglón, sino que podamos ir al fondo, que podamos ser más profundos en todo lo que estamos leyendo. Y cuando tratamos de ser más profundos y cuando más y más nos metemos a las escrituras, puede existir confusión y puede existir desaliento también. Ya el domingo pasado yo lo compartí a través de la predicación, que es Dios el que nos desalienta. Sí, así como tú lo estás oyendo. En los caminos de Dios no existen las buenas vibras. En los caminos de Dios no existe todo aquello del positivismo o negativismo. Eso no existe. Ese es un lenguaje que hemos absorbido del mundo y lo hemos adoptado, lo hemos cobijado como nuestro y muchas veces lo traemos a las iglesias para tratar de expresar algo o para tratar de decir cosas que la Biblia no está diciendo. Es como un autoengaño. Pero vamos a ver, como ya lo vimos el domingo en la predicación, ahorita también vamos a ver cómo es que Dios se da a la tarea de hacer algunas cosas para desalentarnos, para que lleguemos al punto de entender que no somos nosotros, sino que es Dios y su poder el que va a obrar en nuestras vidas. Ahí está la cuestión. Ahora, hay otro punto
en nuestra mente, en nuestro corazón. Es que yo soy carne, ok, lo reconozco, pero yo quiero agradar a Dios. ¿Qué hay de ese tema? Como que sentimos una obligación, como que sentimos una responsabilidad de querer quedar bien con Dios y también queremos agradarlo en todo lo que hacemos. Creo que es algo natural, creo que tampoco está mal que hasta cierto punto pensemos en tratar de agradar a Dios. Creo que es normal. Cuando tú amas a tu esposa, buscas la forma de agradarle, ya sea que le traigas las flores, que le invites a pasear, que le invites un café, que le prepares algo, el desayuno, los hot cakes, yo no sé, pero algo estás haciendo para tratar de agradar a la esposa y para estar bien con ella. Y lo mismo las esposas con los esposos. Preparan una rica cena, se esmeran, oiga, ponen la mesa bonita, ponen las velas, qué sé yo, quieren agradar al esposo. Está bien. Creo que es algo natural que queramos agradar a aquellos a los que amamos. Y si tú y yo amamos a Dios, hasta cierto punto hemos pensado en cómo podemos o qué deberíamos de hacer para agradar al Padre. Ahora, en Romanos 6 vimos cómo se nos ha liberado del pecado, pero en Romanos 7 veremos cómo entonces se nos libera de la ley. Cuanto más queremos hacer la voluntad de Dios, curiosamente, más y más vamos a fracasar. Cuando Cristo murió por ti y por mí, Cristo sabía eso. Cristo murió por alguien que le iba a quedar mal. Esto es algo tremendo. Cristo sabía que íbamos a pecar porque seguimos en la carne. Porque esta nuestra carne trae la naturaleza adámica y por ende vamos a seguir pecando. Sí es verdad que la Escritura nos dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Esto es una gran verdad. Esto significa que muchas veces se nos van a permitir ciertos brotes de pecado, pero también significa que este pecado no es mi Señor. Este pecado no me ordena, no me mangonea, no me hace su esclavo, aunque me equivoque. Ya podemos verlo entonces en la vida de David el rey. David se equivocó con aquella mujer Betsabé. Y no nada más eso, mandó matar al propio esposo. Hubo consecuencias, claro que las hubo. Pero esta clase de actitudes, este David que de pronto surgió, no era el varón conforme al corazón de Dios del cual se hablaba mucho o se habla hasta el día de hoy, sino que era aquel hombre que seguía viviendo en la carne. Es exactamente lo mismo que a ti y a mí nos sucede. Cuanto más leemos, más nos esforzamos, más nos queremos concentrar, nos damos cuenta que más seguimos pecando. En una ocasión yo estaba estudiando los atributos de Dios, algunos cuantos, desde luego que necesitaríamos años para poder entender los atributos de Dios, y creo que nunca acabaríamos. Sin embargo, cuando llegué al atributo de la santidad, hizo un cortocircuito en mi mente, en mi corazón y en mi propia santidad. Yo pensé que era santo. Sí, la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Sí, estamos de acuerdo. Pero cuando yo vi la santidad del Padre, cuando fui más consciente de esa santidad, me sentí desarmado. Es más, la verdad de las cosas, me desanimé. Me di cuenta que aquello que yo pensaba que era bueno en mi vida, según Isaías capítulo 53, son trapos inmundos. Así como estás oyendo. Así enseña la Biblia. Nuestras buenas obras son trapos inmundos. Entonces, cuando yo me vi con las escrituras, cuando cotejé, miré mi vida y dije, estoy perdido. Es exactamente lo mismo.
Es lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se quería esmerar, se esforzaba, era un buen creyente, por supuesto que él lo era un hombre santo, claro que era un hombre santo, pero seguía en la carne. Y él lo sabía, estaba consciente que estaba viviendo en la carne, y esa es la conciencia que tú y yo debemos de tener en nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida debemos ser conscientes de que somos hombres y mujeres, que estamos sujetos a la carne. Ahí estamos. Ahora, por ejemplo, si llegamos al verso 18 y 19, fíjense bien lo que dice ahí. Capítulo 7, verso 18 y 19 dice, yo sé que en mí, o sea, esto es en mi carne, dice el apóstol, no mora el bien. Yo sé que en mí, o sea, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, o sea, yo tengo en mí las ganas de querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Aquí podría sonar esto a una gran contradicción. Podríamos pensar que el apóstol Pablo aún no se definía en su vida cristiana. Muchos podrían juzgarnos y criticarnos al hablar como el apóstol Pablo estaba hablando. Y yo estoy seguro que así sería. Si yo me parara en una gran congregación y yo le diría, pues como yo vivo en la carne, o sea, no puedo hacer más que esto, la gente me comería vivo. Eso harían. Pero el apóstol Pablo no tenía temor de desnudar su alma, de desnudar su corazón, de ser sincero y de reconocer que estaba en su carne, que en su carne no moraba el bien. Ahora el 19, porque no hago el bien que quiero. ¿Tú has pensado en hacer el bien? Como quiera que se llame ese bien. ¿Lo has pensado? ¿Has pensado no decir groserías? ¿Has pensado no expresarte mal de tus vecinos? ¿Has pensado no expresarte mal de aquel hermano o hermana que te han defraudado? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y entonces, cuando me doy cuenta que el mal que no quiero hacer es lo que hago, me doy cuenta entonces que sigo en la carne y que soy un hombre, un ser mortal y que me equivoco cuando juzgo al hermano, a la hermana, cuando me caen mal porque no me saludaron, porque no se acordaron de mi nombre, porque el pastor un día lo vi medio serio y no me saludó muy bien. ¿Y qué le pasa a este pastor? ¿Por qué no refleja el amor de Dios? Y empezamos con una serie de cosas, pero no nos hemos dado cuenta o se nos ha olvidado o se nos olvida que aún el apóstol Pablo lo decía perfectamente bien. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso, eso hago. El mal que no quiero hacer es lo que estoy haciendo. Por eso no te sientas mal, iglesia. A lo mejor te levantaste hoy a las 6 de la mañana a leer tu Biblia, a orar, a buscar al Señor, te aprendiste tu versículo de memoria y saliste a manejar y de pronto quisiste decir una mala palabra. O te salió alguien por allá en la televisión que si la 4T y que si la nueva normalidad y te molesta y te enojas. No es que seas un mal creyente. Es que no hacemos el bien que queremos, sino lo que no queremos, lo que aborrecemos, eso es lo que hacemos, es lo que está en nuestra carne. Ahora, la ley. Yo no conociera el pecado si no se me hubiese presentado la ley. Porque si la ley me dice no cometerás adulterio, yo no sabría que existiría el adulterio a menos que la ley me lo dijera. Ya lo hemos visto, no es nuevo, ¿no?
Son 7 capítulos de Romanos, esto ya lo hemos visto. Pero hasta el día en que se me dijo, no cometas adulterio, no robes, no hurtes, no digas falso testimonio, esto, el otro, así y asado, entonces me doy cuenta como que ese pecado que está en mí se activa y se revive dentro de mí. Qué curioso. Antes no, pero cuando se me dicta la ley, cuando se me enseña la ley, me doy cuenta entonces que todo eso sale y empieza a aflorar, empieza a brotar de nuestro corazón y de lo más íntimo de nuestro ser. Y queremos agradar a Dios, queremos quedar bien con Él, oramos en las mañanas, salimos a la calle, pero nos sentimos frustrados, nos sentimos debilitados, nos sentimos torpes, quizá malos cristianos, pero el mensaje de Jesucristo es que no te sientas así, iglesia, porque todo lo que nuestra carne no puede, la gracia lo suple. Y fíjense bien, llevamos 7 capítulos largos de la Biblia hablando de la ley y de las obras y de la gracia. Qué curioso que Dios a través del Espíritu Santo permitió que todas estas palabras quedasen aquí explicadas de esta manera e impresas para que las guardemos en nuestro corazón. Por eso es que Romanos es un súper libro que deberíamos estudiar muchos años de nuestra vida. Se ha dicho que es el 5.º evangelio, pero yo digo que no tanto, es de lo primero que deberíamos de aprender y de entender cuando decimos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque nos ayuda y nos enseña a ser absolutamente realistas. Ahora, vamos más adelante, pues. ¿La ley tiene algo de malo? Por supuesto que no. La ley es bendita, es perfecta, es preciosa. La ley no tiene mancha. La ley no es que sea mala, simplemente es que las personas para las que fue pensada no podrían cumplirla. Fue pensada así a propósito, fue revelada así. Ahora, la gracia significa que Dios hace algo por mí. La gracia significa que Dios hace las cosas por mí. Pero la ley significa que yo hago algo para Dios. Repito, pero la ley significa que yo quiero hacer algo para Dios. Ahí está en la ley y la gracia. En la gracia es el Padre el que lo suple, el que lo hace en tu vida y en mi vida. Pero si yo insisto y soy terco para querer vivir en la ley, voy a intentar hacer algo para Dios y voy a fallar. La liberación de la ley nos exonera, o sea, nos hace libres de culpa. Esa es la palabra exonerar. A través de su gracia. El yo del hombre carnal, de acuerdo a Romanos capítulo 7, verso 14 que ya leímos, no debe hacer nada para Dios. Eso es lo que significa la liberación de la ley. Y aquí podríamos terminar y cerrar este estudio hoy con este simple juego de palabras que nos están revelando la verdad. Es algo que ya apunté aquí. Dice, el hombre carnal no debe hacer nada para Dios. Cuando tú y yo entendemos que no debemos hacer nada, esto es ser libre de la ley.
Oiga, esto es maravilloso, iglesia. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Esto es fantástico. Yo no tengo que hacer nada. Ojo, no hay permiso para el pecado. No hay licencia para hacer lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que me viene en gana. No es así. Simplemente me libera de aquella carga pesada de pensar que tengo que hacer algo para agradar a Dios o para ser salvo. Ahora somos libres de esa carga. Al mismo tiempo que Dios empieza a obrar en nuestra santificación, Dios nos mira como perfectos mientras nos perfecciona. Ese fue el gran problema en Romanos capítulo 7. El hombre intentó hacer algo para Dios. El hombre está intentando congraciarse, quedar bien con Dios. Y me atrevo a decir más. El hombre siempre está pensando hacer algo para que los demás también le vean. Para que el pastor le vea y le diga, ay, qué buen cristiano es usted, óigame. Ah, qué buen creyente es usted. Viene todos los domingos a la iglesia. Es más, hasta se perfumó, se bañó, se rasuró. Oiga, trajo sus bibliotas. Oh, qué buen cristiano es usted. Y entonces los cristianos se esponjan. Y ahí hay cristianos que les encanta que les aplaudan y que les den un reconocimiento en la iglesia para quedar bien con el pastor. Son los mismos que quieren quedar bien con Dios y que no han entendido el valor de la gracia, porque yo nada puedo hacer para Él. Ahora, si no hubiera sido por la ley, no sabríamos cuán débiles somos. Hay otro propósito más en la ley. ¿Para qué se nos dio la ley? Para que nos diésemos cuenta, iglesia, que somos muy débiles. Dios nos llevó a través de experiencias dolorosas para que pudiésemos reconocer esto. A mí Dios me llevó a través de cierto desaliento y me dolió saber que cuando yo estudio los atributos de Dios, cuando me doy cuenta qué tan santo es Él, que el mismo Apocalipsis dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y nadie se atrevía a abrir los sellos y no había alguien que dijera yo, nadie, hasta que no apareció el Cordero. Y luego yo vengo a la iglesia en calidad de santo, en calidad de súper espiritual. Perdónenme, mis amados hermanos, me gusta ser realista. No me gusta la doctrina de esas doctrinas volátiles, donde aparentemente somos mega felices, donde somos mega espirituales. Eso no existe en la Biblia. Yo no lo veo en ningún lugar y creo no estar muy equivocado. Pero hoy se enseñan en las iglesias cosas para poder tener a los feligreses contentos, así como estás oyendo. Hay iglesias que yo conozco en la Ciudad de México que el pastor le dejaba le dejaba a las ovejas venir borrachos, oliendo a cigarro. Allá afuera en el estacionamiento estaban fumando, estaban tomando, con el pretexto de que muchos de ellos eran músicos y eran artistas, podían hacer eso.
Y si Cristo hubiese venido, yo no sé qué hubiese pasado ahí. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Que estamos viviendo en iglesias, en estos tiempos, donde se nos enseña cosas volátiles, cosas sin sentido, que no tienen ninguna base escritural, ninguna forma de doctrina encaja en esos comportamientos, para nada, para nada. Y entonces por eso es que yo les digo que al mismo tiempo que el Padre está trabajando en nuestras vidas, para que abandonemos esa ley, también está trabajando en nuestra santidad. Además dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, así que con mucho cuidado, temor y temblor le voy a decir algo, iglesia. La ley no se nos dio para guardarla, sino más bien para quebrantarla. ¿Cómo pues? ¿Cómo así? Esto suena como blasfemo. Oiga, mi hermano, ¿cómo, o sea, este, cómo me dice que Dios me dio una ley para que yo la quebrantara? Ya alguna vez yo lo dije y lo compartí y se lo voy a decir, entiéndame con calma y mucha paciencia. Dios entregó una ley para hacernos caer. Dios no nos llevó a pecar, pero cuando caímos nos dimos cuenta que no podíamos con ese paquete. Entonces sí me atrevo a decir que Dios es el autor y controlador del pecado. Póngame atención, porque no quiero herir tu santidad y no quiero confundirte. Pensemos con calma. Dios es el que controla el pecado del mundo entero. Dios escogió vasos para honra y vasos para deshonra. Pensemos tantito. Vayamos al pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Fue muy clara la escritura cuando Jehová de los ejércitos le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje salir. Cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón para con las cosas de Dios se llama pecado. Pero la Biblia está enseñando en el Éxodo que Dios mismo endurecía sus corazones. ¿Para qué? Para que Israel no saliera de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es el controlador del pecado. Él no comete pecado, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, pero Dios nos dejó una ley para hacernos caer. Puede sonar una contradicción, puede sonarlo. Por eso a estas alturas, iglesia, ya estamos entrando a cosas más profundas en la Biblia de aquello que nos enseñan en el púlpito. Hay muchas cosas en el púlpito que no se nos enseñan. Para eso venimos a un seminario, a un instituto bíblico, para aprender teología y para aprender las cosas como son y no como le conviene a muchas personas que sean. Jesús jamás hizo algo para mantener a sus discípulos entretenidos, contentos o con buenas vibras. Jesús, dice la Biblia y dice Dios mismo, es el Dios de amor, el Dios de la paz, de la misericordia, de la gracia, pero también es un Dios severo. Y yo te pregunto, ¿quién te ha predicado de la severidad de Dios? ¿Quién?
¿Verdad que no? Ahí está el punto, mis amados hermanos. Ahí está el punto que cuando leemos la Biblia como está, nos hacemos de la vista gorda, porque nos hemos formado la imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Nosotros mismos nos hemos inventado un Dios. Quién sabe de dónde lo sacamos, pero ha sido invención nuestra, porque el Dios de la Biblia es un Dios fuerte y celoso. Lento para la ira, sí. Grande en misericordia, claro que sí. Pero también dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, vamos más adelante. En ningún lugar en el Nuevo Testamento se le dice al hombre de fe que debemos de guardar la ley. Quiero repetirlo otra vez, porque quiero entenderlo. Así como cuando yo me estaba aprendiendo las tablas de multiplicar cuando era un niño, y tenía que repetir las tablas de multiplicar una y otra vez, y otra más, y más, hasta que se me quedara grabada aquí la tabla de multiplicar, es exactamente lo mismo. Así sucede si quieres aprenderte un versículo bíblico o un pasaje completo. Tienes que darte la tarea de repetir. Yo quiero repetirte con temor a sonar repetitivo, lo tengo que hacer. Es una base de la predicación o de la enseñanza expositiva. Así se hace. Lees el texto, enseñas el texto, pero exhortas con el texto. Fíjese bien. En ningún lugar en el Nuevo Testamento se le dice al hombre de fe que debe de guardar la ley. Y volvemos a lo mismo. ¿La ley es mala? Claro que no. Pero sí se dice que nos fue dada la ley. ¿Sabes por qué? Se nos dice que nos fue dada la ley para que exista la transgresión, para que exista aquella cosa terrible y tremenda que tú y yo deberíamos de odiar, que se llama pecado. Romanos capítulo 5. Vamos a retroceder un poquito. Romanos capítulo 5 nos va a dar luz, nos va a aclarar esto que estoy tratando de decirles, que no nos gusta escuchar, pero es necesario que lo escuchemos y que lo entendamos así como está escrito. Romanos capítulo 5, verso 20 dice, pero la ley se introdujo, por favor léalo, no me esté dando el avionazo ahí, a ver qué dice el hermano, hay que lo lea el hermano, no. Agarra tu Biblia, por favor, y lee este verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Ay, carambas, Señor, pero ¿cómo, Señor? O sea, ¿me das algo para que abunde el pecado? Sí. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es el autor y el controlador del pecado. Grábalo bien. Dios permite brotes de pecado en nuestra vida para que entendamos de una vez y por todas que no es por nuestro esfuerzo, ni por nuestros méritos, ni porque somos muy santos, ni muy espirituales, ni nada de esto. Es porque la gracia de Dios ha suplido todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Y tenía que ser así, porque los hombres somos muy dados a la vanagloria. A los hombres se nos gusta que nos aplaudan, que nos feliciten. Véanlo en las redes sociales, cuántos likes la gente, pastores,
cantantes cristianos están buscando a ver quién tiene más likes. Y si no, y si tienen la manita así y le das el like, se sienten realizados. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque queremos quedar bien con Dios, queremos quedar bien con los hombres. Preferimos tener contenta a la gente con papillita en la iglesia, para que no se vayan, para que se sientan a gusto. Pero la Escritura enseña cosas muy, muy, muy diferentes. Vamos a dejarle hasta aquí. Tómense un pequeño break y vamos a regresar a la Escritura en algunos otros puntos para que podamos cerrar todo el capítulo 7 y yo sé que va a ser de bendición. Así que yo les pido a mis amados hermanos que corran, vayan por el cafecito, preparen las palomitas, traigan su bebida favorita, yo que sé, y nos vemos en unos 5 minutitos. Vamos a descansar, vamos a pensar lo que estamos diciendo. Si tienes que repasar, repásalo, guarda la grabación. Si tienes una pregunta, no dudes en llamar, en hacer algún comentario aquí en el chat que tenemos en el WhatsApp para que podamos platicar y a leer mucho. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Ahorita nos vemos.